Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos hoy que es miércoles 24 de noviembre del año 2021. Doctor Moreno Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enlace Judío. Yo soy Carol Perelman. Gracias, Carol, un gusto estar contigo hoy. Ya no sé, ya perdí el número de cuenta de qué programa es, pero llevamos un buen rato ya haciendo esto. Vamos para 2 años, pero con todo gusto y con todas las ganas de seguir tratando de transmitir algo de lo que estamos viendo en las trincheras de cada quien. Pues eso es importante, Paco, porque sí, ya casi entramos al tercer año de pandemia. Una pandemia que creíamos nunca, yo creo que ni tú ni yo ni nadie, que íbamos a estar todavía en este momento, pero bueno, creo que amerita mucho esta plática. Yo también ya perdí la cuenta, pero si va una al mes, pues ahí solita sale la cuenta de cuántas llevamos, pero muy informativas todas, y esta en especial creo que es fundamental porque estamos en un momento que podría ser un momento decisivo para ver un aumento de casos en el país o no. Tenemos a Europa en una alza importante en varios países que se presumía una alta vacunación, una mayor vacunación que nosotros en varios países, Alemania, Austria. Por el otro lado, el invierno. Por el otro lado, Delta, que ya es la variante mundial. Pero sin duda en nuestro país algunas medidas han prevalecido, algunas no se han pues puesto como ni a discusión muchas veces, como el refuerzo en los adultos. Son muchas variables las que tenemos creo que tocar, pero me gustaría dividirlas, estas variables, en tres: en la susceptibilidad de las personas, en la movilidad que estamos teniendo y en lo que está sucediendo con el virus. Y tú, como predictor un poco de lo que hemos estado viviendo, ¿cómo ves esta posibilidad de cuarta ola en México hoy, que por primera vez en semanas tenemos un número alto de contagios, más arriba del promedio que veníamos teniendo de como 2,500 casos diarios, que ya nos habíamos anestesiado con este número, aunque es un número importante, pues ya nos habíamos medio acostumbrado a 2,500 diarios. Hoy se reportan 4,287 casos positivos. Mira, Carol, yo creo que lo que tenemos que entender es que va a haber una cuarta ola en México. Lo que queremos es que la cuarta ola sea de la menor magnitud posible. Ahora, ¿qué preocupa? Que la cuarta ola en Europa la podemos dividir en países como España, en donde han tenido un incremento muy bajo del número de casos. ¿Qué es lo que hay en España? Más gente vacunada. Contrario a lo que sucede sobre todo en los países más del este, y ahí incluyo Alemania, que está un poquito más del este, porque hay un gran número de personas que no se han querido vacunar y desafortunadamente esos países están teniendo un alza importante. Hoy en Estados Unidos también se mostró que el número de casos va en aumento y seguramente lo va a ver en México. Y si vemos los factores que favorecen el que haya un incremento en casos, son número de vacunados, movimiento, que es el que tenemos en esta época del tiempo, de fiestas, y el invierno. Entonces, hay que cuidarnos porque si realmente lo que queremos es que el número de casos no sea tan alto y sobre todo el número de fallecidos. Y creo que de los aspectos que tú mencionaste hay que ir desmenuzando cada uno de ellos. Sí, desmenuzando un poco. Ok, entonces empecemos, si quieres, por la susceptibilidad. O sea, ¿cómo estamos de susceptibles entre vacunados, entre recuperados, entre pérdida de inmunidad, todo esto? ¿Cómo estamos como susceptibles los mexicanos? Mira, yo creo que aquí la verdad es que, como todo lo que ha pasado en la pandemia en México, estamos a ciegas, porque no tenemos números de inmunidad. Realmente dependeríamos de que haya habido muchos casos de infección de la variante Delta, porque hemos visto muchas reinfecciones en personas que tuvieron infecciones antes de que la Delta predominara. Desafortunadamente, la vacunación ha venido a la baja inexplicablemente. Tenemos ya prácticamente 10 días en donde el promedio de vacunación es de menos de 200,000 personas por día. Y esto, pues, de mira al invierno, pues es bastante grave,
¿Por qué? Porque tenemos apenas el 50% de la población vacunada con dosis completas. Es cierto, tenemos un número más alto de personas que se vacunaron en el extranjero, yo creo que sí, pero no puede aumentar mucho más de un 2, 3, 4% si acaso el número de vacunados completos. Entonces seguimos teniendo un número de población muy alta, sin esquemas completos y sin vacunación, incluyendo niños. Y yo creo que es muy importante ese tema. Tú me compartías un dato que quisiera que expresaras porque creo que es muy importante que la gente escuche esto. Sí, ayer lo subí a mi cuenta de Twitter, que Israel reportaba que el 50% de sus casos activos era en niños entre 5 y 11 años, y lo dijo justamente al inicio de su programa de vacunación para niños entre 5 y 11 años. Decía, estamos vacunando a los menores entre 5 y 11 años porque el 50% de nuestros casos ahora son en casos infantiles. Y por el otro lado, Estados Unidos el mismo día, ayer, reportó que hubo un aumento en 32% en sus casos en menores de edad, quiere decir menores de 18 años, que corresponden a un cuarto de los casos activos actualmente en Estados Unidos. Estos dos países ya están vacunando a sus menores a partir de 5 años. Sí, creo que aquí lo importante que entender es la variante Delta cambió la forma de ver la infección, sobre todo en este grupo de edad. También entender que si esta enfermedad hubiera empezado por afectar más al grupo de edad de pequeños, hubiéramos empezado con ellos. Aquí se dejó al último, no porque pensemos que la vacuna pudiera ser mala para ellos, se dejó al último porque la vacunación, lo que se inició fue el grupo de edad que estaba más afectado, las personas con comorbilidades que estaban más afectadas. Ahora, aquí es evidente que se tiene que vacunar a niños y jóvenes. Preocupa mucho que a duras penas hemos logrado que se empiecen a vacunar jóvenes de 15 a 17 años. Necesitamos que esto sea mucho más activo. Necesitamos como sociedad seguir insistiendo en que queremos que se vacunen a la gente que se quiera vacunar y que no es solamente que nos dejen vacunar a los que ellos consideran que deben de vacunarse, porque estas decisiones deben de ser científicas y no políticas ni económicas de ninguna forma. Entonces, un llamado muy importante a la sociedad a pedir que se abra la vacunación desde los 12 años y que se empiecen a hacer los programas para empezar a vacunar desde los 5 años. En Estados Unidos hay ya un programa, ya hay una idea de vacunar a niños de 6 meses a 5 años con una 10ª parte de la dosis de Pfizer. Ya está corriendo el estudio porque eventualmente se van a tener que vacunar todos. Hay que perderle el miedo a las vacunas, sobre todo en niños y jóvenes. Pero Paco, ¿y qué pasa con los adultos mayores? Nosotros iniciamos en México nuestro Programa Nacional de Vacunación el 24 de diciembre, ya es casi un año, ¿no? Casi 11 meses justamente del inicio de la vacunación en personal personal de la salud, que son personas con alta exposición al virus, y con personas mayores de 60 años que tienen mayor riesgo de complicaciones y fallecer por COVID-19. Un año, y tenemos los datos clarísimos de Israel, clarísimos de Gran Bretaña, de cómo la inmunidad va decayendo a partir de los 6 meses. ¿Qué debemos de hacer? Mira, es muy importante. Aquí hay 3 aristas. La primera es, para cierta tranquilidad de la gente, no quiere decir que a los 6 meses se te acaba la inmunidad, pero sí es cierto que a partir de los 6 meses la inmunidad mediada por anticuerpos neutralizantes empieza a disminuir. Y no solamente se ha podido demostrar que caen los anticuerpos neutralizantes, porque hay gente que me dice, bueno, pero ¿y la inmunidad celular qué? No, también se ha visto que junto con la disminución de los anticuerpos neutralizantes aumenta el número de infecciones, hospitalizaciones y mortalidad. Entonces, sí hay una correlación entre ese descenso de inmunidad que empiezas a tener a los 6 meses con un incremento en casos, hospitalizaciones y desafortunadamente fallecidos. Las terceras dosis van a ser necesarias. Ahora, lo que más me preocupa a mí es que los datos duros que tenemos son de vacunas que se usan en el primer mundo, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, incluso Johnson & Johnson en Estados Unidos ya te dejan ponerte un refuerzo a los 2 meses de haberte aplicado Johnson & Johnson, porque realmente la vacuna de monodosis no es muy efectiva comparada con las vacunas de doble dosis.
¿Qué hay en México? Sputnik, que no sabemos, no tenemos datos. Sinovac, que los datos que hay en Chile, Uruguay y en la misma China indican que ya están poniendo refuerzos. CanSino, que no tenemos datos de nada y que yo creo que, y vuelvo a decirlo, lo dije en un tuit ayer, son una verdadera vergüenza. Esta compañía es un pues, crimen lo que están produciendo con la gente del magisterio, porque lo están arriesgando de una forma innecesaria, y creo que el magisterio también debería de tomar pues esto como una llamada para tratar de proteger pues a su gremio. En la otra vacuna que sabemos que puede tener descenso, pues si la tuvo Johnson y Johnson, que es una vacuna de adenovirus 26, CanSino, que es una vacuna menos inmunogénica, que es por adenovirus 5, pues seguramente estamos teniendo también una disminución de casos, una disminución del efecto. Esto me preocupa mucho porque si bien vemos en países en donde se están haciendo estudios con las vacunas que se usan ahí, aquí en México no tenemos estudios de los casos que está viendo si es de vacunas de este tipo, porque pues, no sabemos cuánto nos va a durar esa inmunidad y no se ve en el programa de vacunación que haya una estrategia para poner terceras dosis. Pero Paco, a ver, haciendo un poquito abogado del diablo, ¿no? Delta ya nos pegó y nos pegó fuerte. Entonces, sí entiendo que hay una susceptibilidad importante en la población menor de 18 años. Hay una susceptibilidad importante en los mayores de 60 años porque quizás ya perdieron cierta protección por el paso del tiempo. Pero también tuvimos hace unos escasos meses esta devastadora ola de Delta, que realmente Delta sigue siendo la variante, aunque son sublinajes nuevos, pero predominantemente es Delta en el 100% del país, 99.9% del país, dice el Consorcio de Vigilancia Genómica. Entonces, bueno, pues una amplia proporción de la población podemos asegurarnos de que tiene esta inmunidad o hemos visto o presuntamente pudiéramos tener reinfecciones de Delta, como lo vimos, estas reinfecciones, ¿te acuerdas? En Manaus, o sea, estas reinfecciones en Gama. En Gama. Mira, realmente lo que se ha demostrado es que Delta reinfecta más cuando tuviste infección por variante anterior. Lo que me preocupa a mí de esta nueva ola es que la ola de Delta fuerte que tuvimos nosotros en julio, agosto y empezó a bajar en septiembre, esa ola, los adultos mayores de 60 años estaban protegidos por vacuna. ¿Qué tantos de esos adultos que estaban protegidos por vacuna no tuvieron Delta porque estaban protegidos por vacuna? Y ahora sí van a estar susceptibles si hay un incremento en el número de casos de Delta. Esa es la preocupación. Es decir, estamos dependiendo de lo que tú dices. Estamos dependiendo de que realmente hay una inmunidad natural en la población muy alta. Eso pone la situación delicada. Ahora, me llama la atención, estamos, y lo comentó el secretario de Salud, da la impresión de que estamos empezando un aumento en el número de casos, de que se está viniendo la cuarta ola, y tenemos los niveles más bajos de vacunación que hemos tenido desde que empezó la vacunación en enero del año pasado. O sea, como que no hay una urgencia situación de alarma. Sí, no hay una urgencia. Nos lleva a que otra vez sociedad civil que ha mostrado la cara, que se ha cuidado, que ha tenido responsabilidad, pues nos toca aguantar. Pues yo diría que es el último tramo, Carol. Yo creo que sí se ve luz al final del túnel, porque yo creo que ya con los medicamentos orales, ya con otro tipo de situaciones, es muy probable que esta enfermedad sí estemos llegando al final, pero puede ser que el final sea bastante duro si no tomamos medidas como sociedad en el sentido de cuidarnos. Bueno, y eso me gustaría que empecemos a hablar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadano? Porque poco quizás podríamos hacer los ciudadanos de pie, ¿no? Digo, tenemos 39 millones de dosis en suelo mexicano, ¿no? Que no se están aplicando, según los cálculos que han llegado al país, 170 millones de dosis, se han aplicado 131, la de diferencia son 39 millones de dosis que
no se están aplicando cuando estamos de frente al otro lado. Bueno, el doctor Fauci lo dijo hace unos días en una reunión con el grupo de Vacúnate Ya y de This is Our Shot, que decía, posiblemente estas vacunas contra COVID-19 van a acabar siendo regímenes de 3 dosis. Quizás así vamos a hacer en el futuro, van a ser regímenes de 3 dosis, porque nos hemos dado cuenta que lo que requerimos son eso, 3 dosis. No sabíamos hace 2 años, no sabíamos hace 1 año, pero ahora nos damos cuenta que quizás ya los regímenes habituales en un futuro pospandémico vaya a ser así. Pero mientras esta es la situación y ante este escenario hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿y ahora entonces qué? Y entonces quizás entramos al segundo punto, dejando la susceptibilidad de lado y hablemos de la movilidad como personas. Nosotros estamos entrando a diciembre, ya por un lado traemos estas vacunas, esta quizás inmunidad natural o la inmunidad adquirida gracias a las vacunas, pero vienen las posadas y las reuniones de las oficinas y pues de diciembre no necesariamente podemos tener ventanas abiertas, sino qué hacer, qué recomiendas hacer para protegernos, porque pues finalmente pues sí depende también de nosotros el tamaño de la cuarta ola. De acuerdo, totalmente. Y creo que la ventaja que tenemos con respecto al principio de la pandemia es que sabemos muy bien los mecanismos de transmisión del virus y por lo tanto también sabemos muy bien cuáles son los mecanismos que tenemos que realizar nosotros para cuidarnos. Evidentemente es un virus respiratorio, el uso del cubrebocas es necesario, tener buenos espacios ventilados. Hoy, si vas a hacer un regalo de Navidad, a lo mejor el mejor regalo es dar un buen suéter, una buena cobija, algo que pueda hacer que la pases calientito sin tener que cerrar los espacios, porque la ventilación va a ser muy importante, mantener estos espacios ventilados. Yo creo que tenemos que pensar que todavía este año tenemos que tener reuniones de fiestas pequeñas en donde esté la familia cercana. Y yo diría algo importante, el convivio como lo hicimos en un momento dado de la relación abuelos y niños. ¿Por qué? Porque son los dos grupos que ahorita comentabas, Carol, preocupan. Los niños se están infectando más y no están vacunados. Y a lo mejor muchos adultos mayores ya están perdiendo inmunidad. Entonces, hay ideas, tú y si acabas de hacer una entrevista, me encantó. Coméntanos un poquito de esto, porque creo que las ideas que tú propusiste en esta situación, en estas fiestas, pues vale la pena que la escuche la gente, porque yo comparto totalmente lo que tú has dicho en esa entrevista y en ese análisis que has hecho como pues, personas que vamos a tener una convivencia mayor. Paco, gracias. Sí, bueno, la idea era que primero evaluemos cuál es el riesgo de las personas con las que nos vamos a reunir. Si tenemos, como bien dices, personas mayores, personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, ¿no? Sobrepeso y niños, ¿no? ¿Qué tantos niños tenemos en las reuniones? Y entonces proponer una mini cuarentena familiar para podernos reunir con mayor seguridad y hacer una prueba de antígenos antes de la reunión. Si se puede, sería ideal. Pero entonces, ¿qué es esta mini cuarentena? Si vamos a hacer una cena de Navidad o una cena ¿no? De festejo de fin de año, bueno, cuidarnos 3-5 días antes, ¿no? Estar un poco más encerrados, ¿no? Un poco más cautelosos de a dónde estamos, con quién estamos y por cuánto tiempo estamos, y hacernos una prueba de COVID-19 de antígeno rápida antes de la reunión, justo antes de la reunión, para estar con mayor seguridad y siempre durante la reunión tener las ventanas abiertas, la ventilación. Si no se pueden abrir las ventanas, procurar tener aire acondicionado y que sea ventilado con estos filtros que hacen que no pase el virus, ¿no? Los filtros EPA o MERV. Pero bueno, esa es la idea, Paco, pero por supuesto creo que el punto número 1 es procurar que el 100% de los asistentes a la reunión, de los que sean elegibles, no sé cómo se diga en español, no sé si es una buena traducción, estén vacunados. Eso sí, creo que es fundamental. Y yo el otro punto que haría, Carol, es ser muy responsable en el sentido de que si tú te sientes mal, tienes dolor de cabeza, no te sientes del todo bien, no pienses que es una gripa común y que no puede ser COVID. Yo creo que estamos muy obligados a que, igual que como lo hemos hecho con ese mensaje que hemos dado, que la escuela empieza en casa, si se levanta el niño y no se siente bien, si el día de la fiesta no te sientes bien, no vayas a la fiesta. O sea, a lo mejor te pierdes esta fiesta, pero vas a permitir volver a tener una fiesta después con todos. Si resulta que tú vas y si estás infectado, puedes complicar la situación. Entonces, yo creo que ese punto también es muy importante, valorarnos nosotros
estar conscientes de que si te sientes mal, si te duele la garganta, si estás congestionado, pues no pienses que es una gripita como cualquier otra, no vayas, no acudas a esa reunión, no vale la pena, vale mejor que te cuides y no solamente estás cuidándote tú, sino estás cuidando a la gente con la que vas a compartir esa fiesta que puede resultar trágica. Sí, y bueno, lo que dices también es importante, Paco, que sean reuniones pequeñas. Mira que a diferencia del año pasado, hacíamos la recomendación de reunirse en el núcleo familiar nada más, ¿no? Y tratar de no reunirnos. Acuérdate que hace justamente un año no teníamos todavía esta gran herramienta que han sido las vacunas, ¿no? Y bueno, también el manejo de los pacientes ha cambiado, etcétera. Pero hoy creo que tampoco podemos llegar a una temporada de posadas y reuniones navideñas como lo hacíamos previo a la pandemia. Creo que todavía tenemos que ser muy conscientes y en especial con estos indicios de aumentos que no podríamos llamar ya una tendencia porque, bueno, es solo el dato de hoy, pero sin duda, pues los pronunciamientos de la Secretaría de Salud, pues ellos están mirando los datos distinto porque me parece que los reportes son 2 semanas atrasadas, ¿correcto? Así es, y bueno, a ver, está habiendo aumentos en Europa, está habiendo aumentos en Estados Unidos, pues digo, no tendría por qué no haber aumentos en México. La lógica lo indicaría, y si resulta que te cuidas y que no hay una ola importante, lo habremos logrado. Creo que es nuestro último apretón que tenemos que realizar antes de que esto realmente, como les digo, yo creo que con los nuevos medicamentos orales, con mayor vacunación, con la apertura de la vacunación desde el punto de vista comercial, que eso creo que puede ayudar mucho a que las vacunas ya se puedan empezar a vender en forma comercial y que no dependan exclusivamente de los gobiernos, porque pues desafortunadamente si las centralizas pasa lo que está sucediendo en México y yo creo que eventualmente pues cada quien va a poderse vacunar o las empresas van a poder vacunar a sus empleados o y el Seguro Social va a poder vacunar. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a que esas millones de dosis que no sabemos si están perdidas, guardadas o incluso regaladas. Es curioso que hemos regalado vacunas a países que ya están vacunando niños, cuando nosotros no vacunamos a los nuestros, ¿no? Eso resulta un poco inverosímil, pero bueno, esto es lo que estamos viviendo y nos toca cuidarnos. Yo creo que el mensaje de esta, pues yo diría cierre de año es, falta mucho menos para que esto termine y necesitamos este apretón y este apretón es cuidarnos estas fiestas de diferente manera, de tratar de, pues, reuniones pequeñas, convivir, sí, pero no tener una fiesta el 17, el 18, el 19 y el 20 con diferentes grupos, porque eso es lo que muchas veces, pues, tenemos la reunión del trabajo, tenemos la reunión de la familia, tenemos la reunión de los amigos, y al final, no en el mismo día, pero acabas conviviendo con un grupo muy grande y eso hace que tú tengas o seas dispersor del virus. Seamos hoy no seres tan sociales, seamos más seres responsables. Paco, hay algunas preguntas, no sé si quisieras tomarlas rápidamente. Por ejemplo, la importancia de vacunarnos contra la influenza. Muy importante, recuerden 3 razones por las cuales vacunarse contra la influenza. Es un virus que produce síntomas muy similares y que puede confundirte. Es un virus que puede coinfectar, es decir, infectar al mismo tiempo influenza y COVID, y eso producir cuadros más severos. Y lo tercero es que cuando tú tienes un cuadro de influenza más severo, puedes llegar al hospital y pensar que tiene el hospital o el sitio donde te vas a atender, ponerte en una unidad COVID y eso acabar resultando en contaminación o al revés, pensar que tienes influenza y contaminar a otros individuos. Entonces creo que las medidas de prevención para COVID previenen influenza, entonces el cubrebocas, la ventilación y todo eso ayuda. Pero la vacunación está ahí, vacúnense, se pueden vacunar el mismo día COVID e influenza. No hay que esperar nada de tiempo, hagámoslo, creo que es muy importante. Paco, aquí me pregunta Bella Brown, dice, Carol, por favor pregúntale al doctor Moreno Sánchez cómo ha variado la mortalidad en el ABC desde la tercera ola. Pues mira, realmente lo que tenemos es mucha menor mortalidad por 2 razones. Uno, los pacientes que tenemos habitualmente son más jóvenes y entonces son más resistentes y esto pues ha hecho que disminuya la mortalidad y son prácticamente pacientes que no están vacunados o que se vacunaron pero que tienen un sistema inmune frágil. Y hemos
pues he ido aprendiendo más de la enfermedad, cómo hacer algunas cuestiones para poder ayudar. Ojalá y tuviéramos anticuerpos monoclonales que no tenemos en México y que sigue COFEPRIS sin aprobarlos. Y ojalá y se aprueben rápidamente los medicamentos orales que la buena noticia, y esto también hay que aplaudir lo bueno que se hace, ¿no? Pfizer y MSD, las dos tratamientos orales, no produjeron patente. Eso quiere decir que cualquier laboratorio puede copiar la fórmula. Ojalá un laboratorio en México se ponga a hacer alguna de estas moléculas y las pueda vender en México a un precio mucho más accesible que el precio del laboratorio original. Sería ideal. El Paxlovid y el Molnupiravir nos van a cambiar el curso de la pandemia. Aquí Carlos Colores dice, ¿qué opina el doctor del mix and match de vacunas en la tercera dosis? Por ejemplo, si alguien tiene RNA y se pone la tercera dosis de otra marca de RNA, o en caso de AstraZeneca cruzarla con otra de RNA, ¿qué opinas de revolver las vacunas? Ha salido un cuadrito que ha circulado ya mucho en las redes acerca de lo que publicó la MMWR sobre la combinación de las terceras dosis. En resumen, ellos sí combinan Moderna con Pfizer, Pfizer con Moderna. Si recibiste 2 Pfizer, te dan una Moderna. La mitad, el booster de Moderna, nada más recuerde que es la mitad de la dosis habitual. Si recibiste 2 Modernas, te ponen un Pfizer. Ahora, si recibiste Johnson, te ponen o Moderna o Pfizer. La idea no es tanto pues combinar plataformas, sino combinar las vacunas de RNA. Creo que el mix and match es algo bueno porque te va a dar la oportunidad de que vacunas que no han llegado, y esto ha pasado mucho con Sputnik, en muchos sitios, Irán, Argentina, no llegaron las segundas dosis de Sputnik, y entonces están haciendo mezclas entre Sputnik, AstraZeneca, Sputnik y Moderna, Sputnik y Pfizer, y parece que dan buenos resultados, y sobre todo, no son vacunas o mix match que puedan provocar efectos colaterales. Esa es la buena noticia. Nos dan opciones para poder recibir un booster en un momento dado y que no tenemos el riesgo de tener una enfermedad como un efecto colateral. Sí, esa es muy buena noticia. Entonces, aquí pregunta Luz Moreno, ¿se puede combinar CanSino con alguna otra dosis de cualquier marca? Sí. Yo les diría a todos los maestros, las personas que fueron vacunados con CanSino, vacúnense con otra dosis de la vacuna. Sé que pues no hay los estudios para poder decir esta sería la mejor combinación, pero lo que sí sabemos es que Johnson & Johnson ha perdido efectividad después de, incluso comento, Estados Unidos lo abrió después de 2 meses, y en términos biológicos, por razones lógicas, la vacuna de Johnson & Johnson, por ser un adenovirus 26, que es más inmunogénico, debe ser más efectiva que la de CanSino, que es un adenovirus 5. Entonces, pónganse una vacuna. Desafortunadamente no tenemos ni siquiera el dato de eficacia del estudio fase 3 de CanSino. Han pasado meses y meses y meses, y pues no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Los mismos personas de CanSino dijeron que a los 6 meses había que poner un refuerzo, y pues ellos son los que han provocado esta desinformación y este temor. No es que nosotros lo hayamos provocado, ellos, con la falta de datos, con la falta de compromiso, y yo diría que con una falta de ética tremenda, pues nos tienen en una situación de preocupación. ¿Por qué? Porque me preocupa el magisterio. Son un grupo que pudiera ocasionar que hubiera un aumento de casos muy importante. Claro, bueno, y también no dejar de lado, porque aquí está preguntando Erika, dice, bueno, y si yo me puse puro Pfizer, ¿puedo la tercera Pfizer? Por supuesto que sí, eso se llama un esquema homólogo y eso está estudiadísimo y es perfecto, pero aquí lo que estamos planteando es que combinarlas sigue siendo seguro y es también nos da mucha flexibilidad a personas que no tienen la oportunidad de recibir la misma vacuna con la que iniciaron su vacunación. Acá hay una pregunta de Jackie que dice, ¿llegará a México la vacuna de COVID para los niños entre 5 y 11 años, Paco? Pues yo creo que tiene que llegar, yo creo que debe de llegar. Es una vacuna de Pfizer, es una tercera parte de la dosis. Tenemos que hacer como sociedad, es una cuestión de salud y tenemos que hacer presión para que esto se haga. De verdad, yo creo que tenemos derecho como mexicanos a la salud, y sé que las vacunas son costosas, pero pues para eso pagamos impuestos, para que podamos tener esas vacunas y tengamos sobre todo, no quisiéramos tener
una cantidad importante de niños o jóvenes enfermos, porque si las terapias intensivas de adultos son escasas en este país, las terapias intensivas para niños son verdaderamente a cuentagotas. Entonces no tenemos que tener muchos casos de niños para tener realmente una saturación hospitalaria de lugares en donde pudiera haber el rescate de los niños en forma adecuada. Y hablando de niños, aquí pregunta Rafael Huerta, dice, ¿los niños contagian igual que los adultos? Igual que los adultos, desafortunadamente pueden tener cargas virales también muy altas y pues ser dispersores de la enfermedad. El hecho, lo hemos visto con la variante Delta, las cargas virales son mucho mayores y por eso los niños son más sintomáticos y por eso hay algunos que llegan a tener hospitalizaciones y desafortunadamente pues estamos cerca de 1,000 o ya pasamos los 1,000 fallecidos niños por COVID-19 en nuestro país. Recordemos también que somos el país número 1 en el mundo en obesidad infantil y juvenil, lo cual sabemos que obesidad es una mala combinación con COVID. Entonces, pues vamos a cuidar a nuestros niños y cómo vacúnalos, dejen de tener miedo a efectos colaterales, infertilidad y esas cosas, tantas cosas que se han dicho, que ya a estas alturas piensen de esta forma. 1 de cada 2 habitantes de la Tierra ya recibió una vacuna para COVID. Ya el 52.7% de la población mundial recibió una vacuna para COVID. Si realmente las vacunas fueran malas, 1 de cada 2, ya sabríamos de muchísimos casos de gravedad. Entonces, confíen en las vacunas. Sí, a vacunarse. Y los niños, las personas que tengan todavía niños pequeños que no se pueden vacunar, los niños son tan extraordinarios portadores del cubrebocas. Así que como adultos, aún vacunados, tenemos que seguir usando cubrebocas. Así que reforcemos eso, porque la mejor forma de cuidar a nuestros niños es vacunarnos los adultos. Entonces, es en lo que esperamos a que podamos tener vacunas para los niños, vacunémonos los adultos y usemos cubrebocas todos. Creo que ahí hay un tema muy importante, Paco, que es enseñarles a los niños a cuidarse, a que ellos también sepan en qué momento, cómo abrir ventanas, ventilar y todo esto. Y quiero nada más, antes de terminar, hablar un poquito bueno, a ver, aquí me preguntan que si puede, después de AstraZeneca, ¿cuál vacuna combinar? Hay muchas preguntas de combinaciones. Ok, pues mira, ahí de AstraZeneca yo te diría Pfizer, y eso se ha visto desde la realización de la combinación de las vacunas para completar dosis. Esto fue un fenómeno que ocurrió en enero y febrero de este año, porque pues con problemas políticos en Europa no compraron segundas dosis de AstraZeneca. Además había el escándalo sobre los probables coágulos, que ahora sabemos son 4 casos por cada millón de dosis de los que ocurren trombosis, y todo esto ocasionó que algunos países de Europa, a pesar de que ya habían recibido varios pues, de su población la primera dosis de AstraZeneca, se complementaron con una de Pfizer y resultó con éxito y sobre todo con seguridad. Entonces, si tienes AstraZeneca, ponte una vacuna de Pfizer y eso seguramente te puede ayudar. Ojalá y pues logremos que se vacune más gente en México. Es difícil estar hablando de terceras dosis cuando en México tienes el 50% de la población que no ha completado su esquema, pero pues la realidad es que a esto nos está llevando esta situación. Es triste, ojalá y estuviéramos como otros países en donde ya están con altos números de terceras dosis porque completaron adecuadamente en tiempo y forma las segundas dosis. No es el caso de México. Si puedes vacunarte en el extranjero, hazlo. Si no, pues trata de que sea una vacuna que nada más recibas una dosis, ¿no? Ok. Pues, Paco, te súper agradezco. Mañana es el Día de Acción de Gracias y quiero hacer un gracias extensivo de parte mío, de parte del Enlace Judío, de parte de la sociedad mexicana, porque realmente has sido un vocero y también un guía, ambas cosas. Así que gracias por tu valentía, tu coraje, tu sabiduría, tu entrega, tu generosidad y pues un abrazo con muchísimo cariño. Gracias a ti, Carol. También has sido pues una compañera increíble en la lucha de esto. Insisto, no queremos crear miedo, no queremos crear alarmismo. Lo que queremos es que nos cuidemos. De verdad, yo siento, y lo digo de una forma como mi amigo Alejandro Macías lo dice, él es el optimista
yo me uno a su optimismo de que estamos terminando ya la época de esta pandemia. Debemos de sacar cosas buenas de la pandemia. Yo creo que es muy importante que los niños también aprendan a que se puede vivir en pandemia, porque a lo mejor a ellos les va a tocar la próxima, y la verdad es que les agradezco a todos el que se conecten, el que oigan, el que pues critiquen. Es bueno, la crítica es bienvenida, y que pues, al final de todo logremos salir adelante. Gracias, Carol, otra vez, y esperamos vernos el año que entra con mejores noticias, con más ganas, con mayores posibilidades de tener una vida más similar a lo que teníamos antes, y siendo mejores seres humanos en nuestra salud personal. Creo que eso tenemos que aprender, tenemos que cuidarnos, tenemos que bajar de peso, hacer ejercicio, todas estas cosas que el COVID nos deja como una tarea para el futuro. Y ahí están, todos los que nos están escuchando saben, cuentan con esas herramientas. Todos contamos con el acceso a las vacunas si tenemos la edad apropiada, contamos con cubrebocas, con posibilidades del aire libre. Ya sabemos, antes no sabíamos mucho de todo esto que ya sabemos, así que usemos estas herramientas en pro de la salud, no nada más nuestra, sino en pro de la salud de todos los mexicanos. Así que un abrazo, mi querido Paco, muchísimas gracias a todos, y compartan este video, porque finalmente eso es lo que requerimos que la información certera, la información basada en evidencia sea la que se comparta. Estamos quizás en el inicio de esta posible ola, pero depende de nosotros el tamaño de la cuarta ola. Así que manos a la obra y ajustarse los cubrebocas. Ajustarnos los cubrebocas. Termino con una frase que recibí hoy en la mañana, curiosamente, de William Shakespeare, que decía que a pesar de la noche más oscura y la noche más larga, siempre llega un amanecer. Y creo que el amanecer está cerca. Hay que pasar las últimas horas de oscuridad y de esta noche que se nos ha hecho muy larga, pero el amanecer está cerca. Que así sea, Paco. Un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Y gracias.